Continuando con la figura del matrimonio, vamos a indicar las capitulaciones matrimoniales. Entendidas estas como los acuerdos a los cuales arriban los contrayentes para regular sus bienes dentro del matrimonio. Para el efecto, el Código Civil en el artículo 117 establece lo siguiente. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. Asimismo, el Código Civil Decreto Ley 106 establece casos en los cuales es obligatorio el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales y para el efecto leemos el artículo 118 en los términos siguientes. Son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes. Primero, cuando alguno de los cónyuges tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales. Segundo, si alguno de los contrayentes ejerce profesión ante un oficio que le produzca renta o emolumento que exceda de 200 quetzales al mes. Tercero, si alguno de ellos tuviera en administración bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestad, tutela o guarda. Y cuarto, si la mujer fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado. Ahora bien, si los contrayentes se encontraran dentro de alguno de esos casos a los cuales se ha aludido según el artículo 118 del Código Civil de Guatemala, las capitulaciones matrimoniales se deben de hacer constar por escrito, ya sea en escritura pública o en acta. Claro está que si va a ser en escritura pública, se debe de acudir ante un notario para que éste haga constar los bienes así como las deudas que tengan los contrayentes, es decir, el activo y el pasivo de cada uno de los contrayentes, o en todo caso, si se va a hacer constar las capitulaciones matrimoniales en acta, se tendrá que indicar entonces ese aspecto. Cabe mencionar que entonces las capitulaciones matrimoniales van a contener o comprender lo que establece el artículo 121 del Código Civil, Decreto Ley 106. Y dice, las capitulaciones matrimoniales deberán contener, primero, la designación detallada de los bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio. Segundo, declaración del monto de las deudas de cada uno. Y tercero, declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidad de gananciales o con las modalidades y condiciones a que quieran sujetarlo. En ese orden de ideas y de la lectura del artículo 121 del Código Civil se desprende entonces que las capitulaciones matrimoniales, si se van a hacer constar en escritura pública o en acta, deberán determinar el activo y el pasivo de los contrayentes. Y eso hace permisible también la adopción de los regímenes económicos del matrimonio, siendo estos el de comunidad absoluta de bienes, separación absoluta de bienes y el de comunidad de gananciales. Hablemos de estos regímenes económicos del matrimonio. El régimen de comunidad absoluta de bienes consiste que lo que aporten los contrayentes pasan a formar parte del patrimonio conyugal y al disolverse el matrimonio se lo van a dividir por partes iguales. Es decir, este régimen de comunidad absoluta de bienes está previsto en el artículo 122 en los términos siguientes. Artículo 122. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por la mitad al disolverse el matrimonio. Hablemos sobre el régimen de separación absoluta de bienes.
Este régimen consiste que el contrayente y la contrayente conservarán la propiedad y administración de sus bienes, es decir, los bienes que tengan antes del matrimonio y los que produzcan dentro del matrimonio. Cada quien conservará la titularidad sobre los bienes, es decir, cada quien va a seguir siendo dueño de lo que tiene y ha tenido. Para el efecto, el Código Civil Decreto Ley 106 respecto al régimen de separación absoluta de bienes preceptúa lo siguiente en el artículo 123, que dice: el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad de administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria. Ahora bien, hablemos sobre el régimen de comunidades gananciales. En la doctrina también se conoce como comunidad relativa o también como comunidad parcial. Este régimen hace notar un término que es fruto. El fruto se refiere a lo que se produce dentro del matrimonio y para el efecto, entonces, este régimen de comunidades gananciales nos dice que cada contrayente conserva la titularidad de sus bienes antes de la celebración del matrimonio y en consecuencia, a partir de la celebración o autorización del matrimonio, todo lo que produzcan será de los contrayentes. Es decir, ya una vez autorizado el matrimonio, a ellos se les denomina cónyuges. Por lo tanto, todo lo que se haga dentro del matrimonio será parte del matrimonio. Es decir, es el fruto del matrimonio. Por lo tanto, aunque un bien aparezca a nombre de uno solo de los cónyuges, se entenderá que es de los dos. Y al momento de disolverse el matrimonio, este se va a dividir por partes iguales, porque es fruto del matrimonio. Para ello, el artículo 124 rige lo siguiente respecto a este régimen, en los términos siguientes. Artículo 124. Mediante el régimen de comunidades gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de los que adquieren durante él, por título gratuito o con el valor de unos y otros, pero harán suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal los bienes siguientes. Primero, los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. Segundo, los que se compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges. Y tercero, los que adquieran cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Hemos entonces destacado los regímenes económicos del matrimonio, siendo el de comunidad absoluta de bienes, separación absoluta de bienes y el de comunidad gananciales, que también la doctrina lo identifica como comunidad relativa o comunidad parcial. Ahora bien, si los contrayentes al momento de contraer matrimonio no eligen alguno de ellos o bien no se les informa de la existencia de estos regímenes, entonces la ley les aplicará subsidiariamente el régimen de comunidades gananciales. Cabe mencionar que si se eligió alguno de los regímenes económicos matrimoniales antedichos o en todo caso se aplicó el régimen subsidiario como es el de comunidad de gananciales, entonces los cónyuges
podrán cambiar el régimen que hayan adoptado al momento de contraer matrimonio y por lo tanto ese régimen económico matrimonial puede ser modificado cuantas veces sea necesario. Cabe mencionar que cuando se realice la modificación al régimen económico del matrimonio, deberá de informarse al Registro Nacional de las Personas para que se haga la anotación correspondiente. Cuando mencionamos que las capitulaciones matrimoniales son susceptibles de modificación o alteración, podemos sustentarnos sobre la base del artículo 125 del Código Civil de Guatemala. Ahora, con relación a la anulabilidad del matrimonio, este se da cuando existe el incumplimiento de algunos de los requisitos para que pueda producir los efectos jurídicos el matrimonio. Esos casos de anulabilidad del matrimonio los encontramos previstos en el artículo 145 en los términos siguientes. Es anulable el matrimonio, primero, cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. Segundo, del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. Tercero, de cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo. Y cuarto, del autor cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Y hablamos de la modificación y disolución del matrimonio. El matrimonio se modifica mediante la separación, la cual puede ser una separación de hecho o una separación de derecho. La separación de hecho es cuando las personas simplemente agarran sus destinos distintos. Ahora bien, con relación a la separación de derecho, es cuando se tiene conocimiento por parte de la autoridad competente. Es decir, la separación de derecho es cuando interviene una autoridad con competencia para hacer constar la separación de cuerpos. Y la separación de hecho no es más que la simple separación de cuerpos de los cónyuges. Es decir, en términos coloquiales, cada quien toma su rumbo, cada quien toma su camino. La separación de derecho podrá ser invocada por una de las partes o por la existencia de una causal determinada. Esas causales determinadas son las que están previstas en el artículo 155 del Código Civil, Decreto Ley 106, a los cuales les invito a poderlo leer. Y cuando hablamos de el divorcio, mediante el divorcio se va a disolver el matrimonio, es decir, va a concluir. El divorcio puede ser solicitado de dos maneras: por mutuo acuerdo de los cónyuges y por causa determinada. Cabe advertir que si es por mutuo acuerdo, debe de transcurrir un año a partir de su celebración del matrimonio para que se pueda solicitar la declaración de esa conclusión de vida conyugal ante un órgano jurisdiccional. Y el divorcio podrá pedirse ante la existencia de una causal determinada. ¿Qué causales determinadas podemos invocar? Cualesquiera de las que están previstas
en el artículo 155 del Código Civil de Guatemala y me permito dar lectura a algunas de esas causales que están previstas en el artículo 155, siendo estas. Primero, la infidelidad de cualquiera de los cónyuges. Segundo, los malos tratamientos de obra, las riñas y disputas continuas, las injurias graves y ofensas al honor y en general la conducta que haga insoportable la vida en común. Otro momento que puede invocarse en el divorcio por causa determinada podrá ser el numeral cuarto, que dice la separación o abandono voluntarios de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año, entre otras causales que están previstas en el artículo 155 del Código Civil, lo cual invito a que ustedes puedan acudir al Código Civil, particularmente al artículo 155, y dar lectura a esas causales que pueden invocarse para que el divorcio por causa determinada dé lugar. También me permito indicar entonces que el matrimonio se modifica con la separación y se disuelve con el divorcio. Cada una de estas situaciones van a producir entonces ese efecto jurídico, tanto de la separación como del divorcio, lo vamos a fundamentar en el artículo 160 para la separación y en el artículo 161 para el divorcio. Y cabe advertir que tanto la separación como el divorcio ostentan efectos comunes. ¿Cuáles son estos efectos o consecuencias jurídicas que devienen tanto para la separación como para el divorcio? Estos los encontramos en el artículo 159 del Código Civil, Decreto Ley 106, en los términos siguientes. Artículo 159. Son efectos civiles comunes de la separación y del divorcio los siguientes. Primero, la liquidación del patrimonio conyugal. Segundo, el derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable en su caso. Y tercero, la suspensión o pérdida de la patria potestad cuando la causal de separación o divorcio la lleve consigo y haya petición expresa de parte interesada. Es así que bajo estos términos hemos hablado sobre la figura del matrimonio. En consecuencia, les invito a que puedan leer esas disposiciones legales a las que hemos hecho referencia con antelación y así poder determinar lo que se ha mencionado en esta ocasión. Nuevamente les hago la cordial invitación para que se puedan unir a mi canal, en el cual aparezco como Lic Edson Bautista en YouTube, y a los que ya lo realizaron, muchísimas gracias, y al mismo tiempo agradezco la atención y que esta información que se les ha brindado siga coadyuvando en la adquisición del conocimiento y sea de nuestro provecho para nuestro desenvolvimiento como personas dentro de nuestra sociedad.